Hare Krishna, saludos, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto primero, capítulo 15, texto 50. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Draupadi cha tadaknyayam patinam manapeksatam vasudeve bhagavati hyekantamatirapatam. La traducción del verso es la siguiente. Draupadi también vio que sus esposos, sin preocuparse por ella, se estaban yendo del hogar. Ella sabía mucho acerca del señor Vasudeva, Krishna, la personalidad de Dios. Tanto ella como Subhadra se absorbieron en pensamientos acerca de Krishna y lograron los mismos resultados que sus esposos. Es interesante que también en la lista de personajes que aparecen, que hacen su entrada en este capítulo, aparecen también estas dos damas, Draupadi y Subhadra. Draupadi, la esposa de los 5 Pándavas, ustedes sabrán cómo los 5 Pándavas eran hermanos y por diferentes razones, hay un par de razones por las cuales ellos terminan casándose todos con la misma esposa, Draupadi, que aquí se menciona. Y luego tenemos a Subhadra, que es la cuñada de Draupadi. Subhadra es la esposa de Arjuna. En este caso, Subhadra se casó únicamente con Arjuna. A diferencia no era la cuñada, sino podemos decir que eran como coesposas. Subhadra era esposa de Arjuna, únicamente de él, mientras que Draupadi era esposa de los 5 Pándavas, incluyendo a Arjuna. Al mismo tiempo, ellas notaron que sus esposos habían partido y estaban al tanto también, sabían muy bien qué es lo que estaba ocurriendo, supieron cuando Arjuna trajo las noticias de que Krishna ya no está, y que los Yadus tampoco, y que tampoco las esposas de Krishna están. Ellas dos, Draupadi y Subhadra, supieron muy bien todo lo que estaba ocurriendo. Vieron, como ya lo leímos nosotros hace unos días atrás, ellas dos pudieron ver y fueron testigos de cómo Yudhishthira, que era el emperador en ese momento y era el hermano mayor de los 5 Pándavas, Yudhishthira enfrentó la situación de tal manera que, como ya lo leímos hace unos versos atrás, que él se desentendió por completo de todo. Y todos entendieron, incluido Draupadi y Subhadra, todos entendieron qué es lo que estaba ocurriendo en el corazón y en la cabeza de Yudhishthira, que él estaba preparándose para volver a casa. Y ellas dos hicieron lo mismo. Interesante que, bueno, voy a subir un momento al verso en sánscrito, y es que el verso, vamos a ver que de manera explícita menciona a Draupadi como, sí, de manera directa y explícita. Draupadi cha, tadanyaya. Y aquí se menciona que conocía muy bien a Vasudeva, Bhagavan, a Krishna como el hijo de Vasudeva, lo conocía muy bien. Y por esa razón decidió seguir los pasos de sus esposos y dedicarse a meditar en él. Curiosamente no se menciona en el verso a Subhadra, como sí se menciona a Draupadi. Vamos a ver, Prabhupada hace referencia a este detalle. En el significado vamos a leer un poco acerca de ello. Cómo es que, si bien es verdad, Subhadra no está incluida aquí en el verso como tal, sin embargo, en la traducción sí se la incluyen.
Vamos al significado de una vez. Que el significado es el siguiente. Cuando uno está conduciendo un avión, no se puede ocupar de otros aviones. Cada cual tiene que preocuparse de su propio avión. Y si hay algún peligro, ningún avión puede ayudar a otro. De la misma manera, al final de la vida, cuando uno tiene que ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, todo el mundo tiene que valerse por sí mismo sin la ayuda de nadie. La ayuda se ofrece, sin embargo, en tierra antes de volar por los aires. Asimismo, el maestro espiritual, el padre, la madre, los parientes, el esposo y otros pueden todos prestar ayuda durante la vida de uno, pero mientras se está cruzando el mar, uno tiene que valerse por sí solo y utilizar las instrucciones que se recibieron con anterioridad. Draupadi tenía 5 esposos y ninguno le pidió que lo acompañara. Draupadi tuvo que valerse por sí misma sin esperar que sus grandes esposos se ocuparan de ella. Y como ella ya estaba adiestrada, de inmediato se puso a concentrarse en los pies del loto del señor Vasudeva, Krishna, la personalidad de Dios. Las esposas también obtuvieron de la misma manera el mismo resultado que sus esposos, es decir, llegaron al destino, a Dios, sin cambiar de cuerpo. Srila Visvanatha Chakravarti Thakura indica que tanto Draupadi como Subhadra, aunque el nombre de esta última no se menciona aquí, obtuvieron el mismo resultado. Ninguna de ellas tuvo que abandonar el cuerpo. Este es el fin del significado. Aquí hay un par de cosas muy, muy interesantes y muy relevantes también para nosotros y para nuestra realidad social incluso. Ok, vamos a recordar cómo Draupadi, tal vez ustedes lo recuerden, estén familiarizados con la historia o con estas historias. Es que Draupadi en un momento, si ustedes recuerdan, en un momento a ella la llevaron presa a la sala de asambleas cuando los Pándavas todavía no habían ganado el reino, estaban ahí ni siquiera había empezado la disputa. Entonces Draupadi a ella la trajeron a esta sala de apuestas que era un lugar como una taberna, podemos decir, un lugar para nada agradable y ni siquiera para nadie en realidad, para nadie respetable. Y a ella la trajeron allí, había una reunión de puros hombres, que era una sala de apuestas, se dice eso. Y a ella intentaron desnudarla. Y fue algo es un momento así muy dramático. O sea, cuando leemos esa historia, es muy relevante quién es Draupadi y cómo es su carácter y quién es ella. Y conociéndola a ella por textos previos, podemos calcular la magnitud la gravedad de la ofensa que era hacia la persona de ella, una persona tan intachable, tan correcta y tan recta, y ahora estaba allí, ahora está aquí siendo ultrajada de esa manera y intentaron desnudarla. Y obviamente con todo era un momento tan avergonzante, ¿no? Y como digo, para una persona como lo era Draupadi. Y sucedió que, de acuerdo con las escrituras, sucedió que Krishna la protegió. Y es un evento muy significativo, como ella, su único refugio en ese momento era Krishna, ¿no? Porque estaba ahí rodeada de un montón de bárbaros y ella indudablemente no tenía la fuerza para por su propia fuerza física, zafarse de ese asunto. Pero recurrió a Krishna, ¿no? Y una vez que recurrió a Krishna, acudió a Krishna, que si bien es verdad él no estaba allí presente, Krishna, de acuerdo con la escritura, se encargó de que no fuera posible desnudarla a ella, ¿no? Y dicen
Dicen las escrituras que ellos intentaron desenrollar aquellas telas, aquellos trapos en los cuales ella estaba envuelta, pero esas telas se volvieron ilimitadas. Vean que voy a ir un momento aquí al néctar de la devoción, en donde Krishna menciona algo relacionado con este incidente. Vamos a ver, esto se encuentra en el capítulo 17, tal vez. Esto es lo que buscamos. En las cualidades, estoy en néctar de la devoción, capítulo 21. Y en ese capítulo 21 se relatan cuáles son algunas de las cualidades de Krishna. Y una de ellas es agradecido. Y vean lo que encontramos aquí. Dice el texto: cualquier persona que esté consciente de las actividades benéficas de un amigo y que nunca olvide el servicio de éste, se dice que es agradecida. En el Mahabharata, Krishna dice lo siguiente, abre comillas: cuando me encontraba lejos de Draupadi, ella lloraba y profería estas palabras: Govinda. Ese llamado me ha endeudado con ella y esa deuda está aumentando gradualmente en mi corazón. Cierra comillas. Esta declaración de Krishna es prueba de que podemos complacer al Señor Supremo con tan solo dirigirnos a Él, diciendo: He Krishna, He Govinda. Ok. Aquí, como digo, es una muy breve mención de parte de Krishna directamente. Krishna refiriéndose a cómo Draupadi en aquel momento ella simplemente se refugió en él diciendo: Govinda, y ahora estoy endeudado con ella, dice Krishna. Voy a seguir leyendo un poquito aquí más abajo en este mismo néctar de la devoción y vean qué interesante y qué alentador lo que aquí se menciona. Sigo leyendo. Asimismo, el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, es tan solo un llamado al Señor y a su energía. Luego podemos imaginarnos hasta qué punto se sentirá obligado el Señor Supremo con alguien que constantemente esté llamando al Señor y a su energía. Voy a subrayar esto siguiente y vean lo que se dice. Es imposible que el Señor olvide jamás a un devoto que haga eso. En este verso se afirma claramente que cualquiera que se dirige al Señor atrae de inmediato la atención del Señor, quien siempre se siente obligado con él, con el devoto o la devota. Como digo, es muy alentador o puede ser muy alentador este tipo de afirmaciones y vamos a encontrar ambas dos categorías de afirmaciones en las escrituras, o podemos separarlas o categorizarlas de esta manera. Una de ellas es lo que acabamos de leer, las escrituras y Prabhupada afirmando que es imposible, imagínense, que el Señor olvide jamás a una persona que canta el mantra Hare Krishna. Y el Señor siempre se siente obligado con él o con ella. Y por otro lado encontramos afirmaciones de carácter prescriptivo, de que por un lado aquí, en esta que acabamos de leer, por un lado se nos alienta y se nos da esperanza de esas cualidades tan magníficas de Krishna, tan amoroso y tan condescendiente y tan agradecido, que es como el título de esta cualidad que se está narrando en el néctar de la devoción, agradecido. Y por otro lado, en ocasiones se nos recomienda que el poner seriedad en el asunto. En ocasiones se nos recomienda y se nos habla de manera clara, dura y directa y consistente y contundente acerca de poner seriedad en la vida espiritual, de poner seriedad en la vida. Y en ocasiones cuando se nos habla así de manera contundente y directa puede dar la impresión de que yo nunca lo voy a lograr. O cuando se nos relata aquellos grandes devotos
que están plenamente dedicados a Krishna, pudiera dar la impresión de que yo nunca voy a llegar a eso. Y por otro lado tenemos esta descripción o descripciones como estas que leímos, que nos hacen saber que ya estamos, ya llegamos. Basta con continuar haciéndolo lo que estamos haciendo hasta ahora, con sinceridad, con la mejor de nuestras capacidades y siempre con el deseo de progresar. Si hay sinceridad por progresar, naturalmente con el paso del tiempo y gradualmente vamos progresando. Porque tal como se menciona aquí en esta característica 17 de Krishna, 17 del capítulo 21 del Néctar de la Devoción, Krishna es agradecido, ¿no? Por lo tanto, vamos progresando no tanto por nuestra propia inteligencia, sino porque Krishna se siente agradecido con nuestros pequeños pasos. Y en ese sentido ya estamos, ya llegamos. Basta con fe continuar esforzándonos. Como vamos a ir también ya que estamos viendo algunas escrituras, vamos a ir ahora a este libro, Upadeshambrita. A ver, un momento atrás, sí. Upadeshambrita, que se traduce al español como el néctar de la instrucción. En el texto número 3, este es un libro pequeñito que consta de únicamente 11 textos, ¿sí? Y en el texto número 3 se mencionan 6 puntos que favorecen el avance espiritual. Y los primeros 3, vamos a subrayarlos. Primero, ser entusiasta. Segundo, esforzarse con confianza. Y el tercero, ser paciente. Cuarto, actuar según los principios regulativos, como nos lo han enseñado los grandes acharyas. 5, abandonar la compañía de las personas no interesadas en la vida espiritual. Y número 6, seguir los pasos de los acharyas anteriores. Pero aquí estoy buscando el 2 y el 3. Estos 6 principios aseguran, imagínense, es seguro. Si uno observa y sigue estos principios, es seguro, sin duda, que uno alcanzará el éxito completo en el servicio devocional puro. Y si es seguro y garantiza el éxito, vale la pena prestarles atención. Y 2 de ellos son, 1, esforzarse con confianza y luego ser paciente. Esforzarse con confianza significa que, tal como cualquier proceso, como cualquier método, basta conseguir los pasos, ¿no? Y los pasos son muy simples, en realidad, en el servicio devocional. Basta conseguir los pasos. Y uno de los pasos principales es informarme acerca de Krishna. Leer acerca de las cualidades de Krishna, como acabamos de leer en esta cualidad número 17 del Néctar de la Devoción, capítulo 21. Cuando yo me informo acerca de qué es Krishna y quién es Krishna, como lo hemos dicho en varias ocasiones ya, me podré dar cuenta de lo genial que es Dios, de lo paciente que es conmigo, de lo agradecido que es conmigo. Y entre más me informo acerca de Krishna, me doy cuenta de que el servicio devocional es fácil, en un sentido. Es fácil porque Krishna lo vuelve fácil, porque Él es agradecido. Y aparte de tener confianza de saber que lo que hago, Krishna realmente lo valora, puedo tener confianza de que mis esfuerzos no son en vano, en el sentido de que Krishna los valora y el maestro espiritual también. Al mismo tiempo hace falta ser paciente. Como decíamos, podemos en algunas ocasiones leer historias de grandes Vaishnavas que hicieron o hacen grandes cosas y tienen una personalidad tan intachable, cualidades, y hacen esto y lo otro, inspiran a muchas personas. Y puede ser que yo comparado con ellos, soy nada. Pero lo cierto es que, por un lado, Krishna no me valora a mí por las cosas que hago. Krishna no es que valora más a aquel que levanta una piedra más grande. Eso por un lado, por eso vale la pena conocer acerca de Krishna para saber qué es lo que Krishna valora en la gente, qué es lo que Krishna valora en sus devotos. No es tanto los proyectos que hagan, la fama que tengan. Krishna valora otras cosas, principalmente la sinceridad y el esfuerzo sincero y dedicado. Pero al mismo tiempo, en cuanto a cualidades, si bien siempre es necesario ir cultivando ciertas cualidades, vale la pena ser paciente. No solo vale la pena, sino es necesario ser paciente.
ser paciente con uno mismo. Pudiera llegar al punto en el que yo me desespero y me frustro porque veo a otros y yo no voy a la velocidad que quisiera. Pero es necesario ser paciente. Y si ustedes recuerdan, hace algunos días estuvimos hablando de Kali Yuga. Y parte de ser paciente con uno mismo significa entender que vivimos en un momento histórico llamado Kali Yuga que nos impide de tantas maneras. Kali Yuga, todos sabemos, por ejemplo, la inmediatez de la actualidad. ¿Cómo se llama esto? El fenómeno de que todo lo tenemos inmediatamente. La tecnología es un mundo, no la tecnología, sino el mundo digital es un mundo tan genial en varios sentidos, pero al mismo tiempo es un mundo en donde la inmediatez es el corazón, digamos, del mundo digital. Y como estamos tan conectados al mundo digital que parecería que la inmediatez tiene que aplicarse a otros aspectos de la vida también. Y ahí es donde tenemos un problema de apreciación. Como estoy tanto tiempo en el mundo digital, y el mundo digital es inmediato en todo, con un clic consigo todo. Cuando salgo del mundo digital, espero que el mundo real sea inmediato también. Y ese es un problema. Y Kali Yuga cada vez más, ustedes y yo lo sabemos muy bien, que avanza más, por fortuna o por mala fortuna, avanza más la tecnología. Y una de las cosas que también avanza es eso, esa sensación de que todo tiene que ser inmediato. Por lo tanto, tengo que ser paciente conmigo mismo, porque yo nací en este momento llamado Kali Yuga y tengo en los genes, en mis propios genes, tengo ese deseo de que todo sea inmediato. Estoy más susceptible o estoy más propenso a tener estrés, a tener ansiedad. Esas cosas forman parte de este momento llamado Kali Yuga y tengo que ser paciente conmigo porque mi cuerpo mismo, mis genes, como digo, eh, forman parte de Kali Yuga. Así que bueno, ser paciente, todo esto lo decíamos porque ese servicio devocional que como estos días también hemos venido diciendo que es un método y vale la pena seguir el método para conseguir un resultado adecuado. Parte del método es tener confianza en que mis esfuerzos no son en vano, como dijimos, y ser paciente, de que Krishna acepta lo que ofrezco con devoción y sinceridad y con paciencia voy progresando. Ok, ahora voy a regresar al verso de hoy. Vamos a ver, porque hay algo que quiero mencionar también de Draupadi. Aquí está. Nos fuimos hasta allá con todos estos temas, recordando a Draupadi, cómo ella se entregó a Krishna y oró a Krishna, y Krishna dijo, estoy endeudado con ella. Y curiosamente aquí, Draupadi, ella pudiera haberse quedado afligida, ¿no? Porque se quedó sola. Pero lo que hizo ella fue abocarse a Krishna nuevamente. Y aquí se menciona, de hecho, nosotros acabamos de hablar del tema, y estoy subrayándolo aquí. Dice el texto, ella sabía mucho acerca del señor Vasudeva, la personalidad de Dios Krishna. O sea, en otras palabras, para nosotros poder actuar de manera inteligente, con claridad espiritual, en un momento crítico, así como Draupadi tenía un momento crítico enfrente y supo actuar con claridad, para nosotros hacer lo mismo, entonces necesitamos saber mucho. Lo estoy subrayando aquí. Ella sabía mucho acerca del Señor Krishna, la personalidad de Dios. Similarmente nosotros necesitamos saber mucho. Obviamente que el servicio devocional no depende de que si alguien tiene buena memoria o mala memoria. Incluso tener buena memoria no garantiza que yo voy a alcanzar el éxito en el servicio devocional o en el Bhakti Yoga. Si bien en verdad es una buena herramienta, pero en fin de cuentas lo más valioso siempre es la sinceridad. Pero lo cierto es que ella sabía mucho, ella estaba muy bien informada. Y es lo que todos nuestros acharyas, todos nuestros libros nos indican, nos recomiendan. Informarse acerca de Krishna. El mismo punto. Leer, escuchar. Y no solamente significa acumular datos, sino incluso repasar, escuchar
Tenemos la Bhagavad Gita, que puede ser un libro que uno lo puede leer su vida entera. Puedes, eh, imagínense, uno puede leer un capítulo por mes, todo un capítulo por mes. Eso quiere decir que en 1 año y medio uno acabó la Gita, en 3 años lo leyó 2 veces y así saquemos la cuenta. Un capítulo por mes. Y no significa que porque lo leí ya, ahora ya no puedo leerlo más, sino que es toda esa información que va entrando a nuestra cabeza, a nuestro corazón, va haciendo más espacio, porque no solamente son datos, sino que es la realidad espiritual en forma de textos. Es así como lo describen los acharyas, los grandes maestros. Es una encarnación de Krishna en forma de, se llama el Gita Shastra, la Gita Shastra. La potencia de Krishna, la palabra, así como en un lenguaje incluso cristiano, la palabra de Dios tiene potencia. Y ahí tenemos la palabra, las palabras, el Shakti, la energía de Krishna puesta en forma de libro. Y uno puede todo el tiempo estar leyendo, escuchando, Bhagavatam. En realidad hay una cantidad tan grande de literatura que, que uno puede absorber su mente en toda esa literatura. Y es por esa razón que esa literatura está disponible a nosotros, para que podamos absorber nuestra mente en ella. Y una vez absorta nuestra mente en esa literatura, entonces es más fácil mantenerse en compañía de Krishna y actuar con claridad en un momento crítico, como dijimos. Voy a ir al 9.21 de la Gita, vean, que esto ya lo he compartido con ustedes en varias ocasiones. 9.21 de la Gita, vean lo que dice aquí este texto. 9.20, perdón. Solo voy a subrayar estas 2 líneas en donde el significado dice lo siguiente. El servicio devocional comienza con el canto del mantra Hare Krishna a la par del intento de comprender a Krishna en verdad. El servicio devocional comienza con el canto del mantra Hare Krishna a la par del intento de entender a Krishna en verdad. Así que nuestro intento de comprender, de tratar de entender por qué sucede esto, cómo funciona esto, qué significa esto otro, cuáles son las 3 categorías para esto otro, todo nuestro intento por conocer, por comprender, por entender, por memorizar incluso, forma parte esencial del servicio devocional. ¿Por qué razón? Vamos a volver con Draupadi. Porque aquí se nos muestra cómo Draupadi, se dice, ella sabía mucho acerca de Krishna, sabía muy bien que en este momento crítico, si Krishna me acompañó en momentos críticos antes, ¿cómo no me va a acompañar en este momento que estoy muriendo? Porque claro que el verso nos dijo que ella no murió como una muerte ordinaria, en el sentido de que el alma tuvo que dejar el cuerpo. Pero el punto es que Draupadi, por saber mucho de Krishna, sabía muy bien que en este momento crítico Krishna me va a ayudar, porque tenía experiencia y sabía muy bien que Krishna no deja abandonar a sus devotos, como él mismo lo dice. Y eso le permite a ella, o le permitió, actuar de manera completamente confiada en ese momento crítico que era el estar abandonada, podemos decir así, por sus esposos, y encararse con el final de su vida, encararse con la muerte. Y nuestro intento por estudiar, por comprender, por leer y estudiar esa información acerca de Krishna, nos, como dijo Prabhupada en este significado, nos permitirá que en nuestro transcurso por la vida estemos firmes, estemos fuertes, porque en fin de cuentas nadie nos puede ayudar. La ayuda que recibimos es esta información espiritual. La ayuda que Krishna nos envía y el maestro espiritual es educarnos en todos estos temas espirituales, pero ya en vuelo, siguiendo la alegoría de Prabhupada, en pleno vuelo ningún piloto puede bajarse de su avión y venir a manejar el mío. Ahí, en fin de cuentas, cada quien pilotea su propio avión. Y gracias a Dios tenemos tanta guía, tantas escrituras, tantos elementos prácticos del día a día que podemos, pequeños rituales, pequeñas ofrendas que podemos hacer en el día a día, que nos permiten transitar con nuestro propio avión de manera segura, sabiendo que contamos con la presencia y la guía de Krishna, el agradecimiento de Krishna, y que Krishna tome en cuenta nuestros servicios. Krishna incluso
sabe tenernos paciencia cuando necesitamos descansar, cuando necesitamos bajarle la intensidad al acelerador. Krishna es completamente eh, misericordioso, ¿no? Muy bien, vamos a detenernos allí. Espero que tengan un bonito día y nos vemos mañana. Hare Krishna.